Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En esta ocasión iniciamos un nuevo grupo de fármacos que son los antihipertensivos. En este grupo de medicamentos vamos a encontrar de diferentes mecanismos de acción, muchos tipos de fármacos, son unas 5 o 6 familias diferentes, cuya finalidad, pues como dice su nombre, es controlar la hipertensión arterial. Para que la cual pues lo vamos a definir como una subida de la presión arterial por encima de lo normal, de lo habitual. ¿Sí? Esta subida de presión no es momentánea, sino crónica, y el daño que va a provocar es a largo plazo. Hay algunos casos en los que pues hay daños con subidas de presiones muy dramáticas. ¿Sí? Pues la hipertensión va a ser una enfermedad cardiovascular porque nos va a afectar al corazón, generándonos una hipertensión de largo tiempo de evolución. Nos puede generar infartos, nos puede generar insuficiencias cardíacas, nos puede generar hipertrofias cardíacas, ¿sí? Nos puede generar una serie de patologías que a largo plazo, sin tratamiento y sin un seguimiento adecuado, pues pueden ser fatales para nuestros pacientes. Podemos ignorar estas estadísticas, ¿sí? Por el momento no nos importan mucho. Ahora, pues ¿qué se daña en la hipertensión arterial? Pues se van a dañar los vasos sanguíneos de todos los órganos del organismo, ya que en todo el cuerpo tenemos vasos sanguíneos y la hipertensión arterial pues puede afectar cualquier vaso sanguíneo. Por eso es que puede darnos efectos secundarios a la patología, por ejemplo, en los riñones, ¿sí? En el corazón, en la cabeza, ¿sí? ¿Qué efectos nos puede generar? Pues insuficiencia renal a largo plazo, trastornos coronarios que pueden desembocar en un infarto agudo del miocardio o una insuficiencia cardíaca, y en el caso del cerebro, un evento vascular cerebral, o también conocido como EBC. ¿Sí? El asunto con la hipertensión arterial es de que muchas veces cuando es descubierta o diagnosticada, pues ya tenemos algunos años o tiempo de evolución, porque al principio suele ser asintomática. La causa de que sea asintomática es secundaria a que nuestro organismo de por sí está acostumbrado a lidiar con cambios de presión, ya sea incrementos o disminuciones de la presión. Por tanto, tiene mecanismos reguladores que entran en juego y que limitan, ¿sí?, estos cambios de presión. En un paciente hipertenso los mecanismos reguladores se han dañado, entonces puede que el paciente tenga la presión arterial alta y no se esté dando cuenta por algún mecanismo compensador. Y cuando ya llega a tener niveles catastróficos ya es demasiado tarde, ya ha habido un daño irreversible. Ahora, si nosotros logramos disminuir esa presión arterial en vez de que permanezca a lo largo de mucho tiempo, disminuirla o normalizarla, pues vamos a limitar o evitar daños a los vasos sanguíneos, y esos daños a esos vasos sanguíneos pues van a evitar el posterior daño a los órganos diana, como el hígado, como los riñones, el corazón o el cerebro que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros disminuimos ese daño a largo plazo de la hipertensión arterial, pues vamos a disminuir la mortalidad, va a ser menos letal en nuestros pacientes. Ahora, cabe mencionar que no todas las hipertensiones son irreversibles. Si hay personas que tienen hipertensión arterial irreversible, y hay algunos casos, como en el caso del feocromocitoma, que es un tumor productor de adrenalina, de noradrenalina, pues si extirpamos el tumor podemos normalizar la presión arterial. Todo esto siempre y cuando antes de que se hayan dañado los mecanismos reguladores de la presión arterial. De nuestros pacientes, pues resulta que un 33% a un 40% de los pacientes que pasen la hipertensión arterial van a estar en un control adecuado que limita de forma satisfactoria los daños que esta puede producir. El resto tiene poco apego terapéutico, ya sea porque son tratamientos multifarmacia o son tratamientos a largo plazo, o el paciente pues por eso no tiene apego terapéutico, o simplemente porque el paciente es renuente a entender que padece una enfermedad y que amerita cambios en su estilo de vida. Tomo este espacio para mencionarles que pues resulta que la principal causa de fallo terapéutico, o sea que un tratamiento farmacológico no da los resultados esperados, es porque el paciente no siguió las recomendaciones ni la posología como le fue indicado.
Ahora, como les mencioné al principio, tenemos una serie de familias de antihipertensivos, por tanto estos se pueden combinar para mejorar el efecto terapéutico, controlar la presión arterial, y pues va a depender de nosotros la mezcla de estos antihipertensivos, tratando de encontrar un punto en el cual logramos que el paciente se controle su presión arterial y a la vez logramos que tenga el mínimo o, si es posible, nulos efectos secundarios del uso de los antihipertensivos. Este apartado es bastante importante porque en la mayoría de los casos el paciente va a estar tomando antihipertensivos durante toda su vida. Ahora, primeramente, ¿cómo vamos a diagnosticar la presión arterial? Pues la vamos a diagnosticar a través de mediciones repetidas de la presión arterial. Hay pacientes que pueden presentar síntomas y esos síntomas pues nos llevan a hacer una vigilancia de la presión en este paciente. Entonces necesitamos tomarle presiones en diferentes porciones del día, en diferentes días, y ver qué niveles de presión están manejando, ¿sí? También pues resulta que nos puede ser de índole predictivo, ¿sí? Si nuestro paciente tiene ciertos niveles de presión, pues podemos decir en qué momento se podría convertir en un paciente hipertenso. O si son presiones muy altas, podemos predecir si va a haber un daño, a qué tan corto o largo plazo puede haber. Ahora, entre más alta sea la presión arterial, entre más alta y constante sea la presión arterial, pues más rápido y más severos van a ser los daños que se van a presentar a los 3 órganos principales, que es el corazón, los riñones y el cerebro, el encéfalo. Cabe mencionar, para que no se equivoquen en la cabeza, porque hay una serie de tablas y de clasificaciones arterial, principalmente porque está muy relacionada con el daño coronario y el riesgo coronario de padecer patologías como infartos. Entonces, toda presión arterial por arriba de 140/90 o de 140/90 o más se considera presión arterial alta y puede llevar a nuestro paciente a un daño orgánico final de intensidad variable según los niveles de presión alta que maneje. También se podría decir que por arriba de 115/75, cada 20 milímetros de mercurio de la sistólica y 10 de la diastólica se pueden convertir en el doble de posibilidades de presentar enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes. Recuerden que este número 140/90 está medido en milímetros de mercurio, esa es la presión arterial, ¿sí? Y está medida por este guión porque todo lo que se encuentra de un lado es presión arterial sistólica, o sea, cuando el corazón se contrae, y lo del otro lado, a la derecha, es diastólica, ¿sí? Entonces, ahora, el daño hacia los órganos diana, como el cerebro, el corazón o los riñones, va a ser mayor en personas de raza negra y menor en mujeres premenopáusicas que en varones, ¿sí? Entonces, la raza negra tiene mayor riesgo de padecer la presión arterial y mujeres premenopáusicas son menos propensas que los varones de una edad más o menos cercana. Ahora, antes de ver pues los fármacos, vamos a seguir viendo un poquito lo que es la presión arterial para que sea más fácil de entender los mecanismos de acción, ¿sí? Ahora, factores de riesgo que nos pueden presentar o hacer que nuestro paciente presente presión arterial alta. Número 1, el grupo étnico. Como mencionamos, pues las personas de raza negra tienden a ser mucho más propensas a ser hipertensas. La alimentación, una alimentación rica en sodio, nos va a provocar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el sodio retiene líquidos, y si los líquidos se retienen, pues se va a incrementar la presión arterial. Esa presión arterial puede propiciar daños endoteliales y eso nos va a propiciar una hipertensión arterial a largo plazo. Esa misma alimentación pues es secundaria a la educación, entonces podemos decir que están ligadas, ¿sí? Un paciente educado para comer de cierta forma pues va a hacerse daño a sí mismo. Luego tenemos el tabaquismo, un mal hábito, otra cosa que viene también de la educación. Sí, el consumo de tabaco puede producir, entre otras enfermedades, la hipertensión arterial, pero también puede provocar edema, enfisema, algunos tipos de cánceres, cáncer de boca, de garganta, de lengua, de pulmón, enfermedades como el EPOC, la bronquitis crónica, ¿sí? Y sirve como factor de riesgo para varios cánceres además. También derivado de la educación tenemos la hiperlipidemia. La hiperlipidemia es una gran concentración de lípidos en sangre, lo cual también le agrega al riesgo cardiovascular. Es un paciente que sea hipertenso, con una dieta mal balanceada, rica en sodio y grasas, que fume
pues tiene muchos factores de riesgo, se puede ser hipertenso y esas mismas condiciones a su vez agravan el cuadro de hipertensión. Ahora, la diabetes, otra enfermedad que también se está ligada a padecer la hipertensión, pero en este caso la diabetes está ligada porque entre las tres enfermedades, lo que es las tres hermanitas, la diabetes, la hipertensión y las hiperlipidemias, conforman una tríada que va a darnos un síndrome llamado síndrome metabólico o síndrome X. Estas tres patologías, si tenemos una presente, podemos presentar las otras dos. Y si están las tres presentes, pues nuestro paciente se va a deteriorar más rápidamente y puede sufrir complicaciones más rápidamente. Otro, los factores de riesgo, antecedentes familiares. Es altamente heredable. Si una persona tiene hipertensión arterial, sus hijos pueden padecerla también. Obviamente no de nacimiento, sino en algún momento de la vida, dependiendo de qué otros factores de riesgo modificables haya presentado. Y son modificables porque pues la alimentación, la educación, el tabaquismo, el consumo de grasas pues son modificables. Podemos dejar de fumar, podemos dejar de comer grasas, podemos hacer ejercicio, son cosas que podemos alterar, no así la herencia. O si ya tiene diabetes, pues eso no se puede modificar. ¿Sí? Otras alteraciones secundarias a los daños orgánicos, ¿sí? Como por ejemplo que nuestro paciente tenga EBC, va a ser secundario a la hipertensión arterial. ¿Sí? La edad en personas mayores, personas ancianas, tienen mucho riesgo de padecer la hipertensión arterial. En algunos casos se cree que hasta un 90% de la población por encima de los 70 años puede padecer hipertensión arterial. Otros factores ambientales, algunos tales como la contaminación, la dieta, el estrés que se encuentra alrededor de nosotros, eso está ligado, puede generarnos hipertensión. El estrés principalmente porque pues recuerden que está ligado a la secreción de catecolaminas y las catecolaminas producen hipertensión. Entonces un estrés sostenido produce liberación sostenida de catecolaminas y una liberación sostenida de catecolaminas pues nos puede producir una hipertensión arterial sistémica sostenida. Ahora, la hipertensión en la mayor parte de los casos se le conoce como hipertensión esencial. Esencial porque no conocemos la causa, no sabemos qué lo provoca. Entre solamente un 10 a un 15% podemos tener una causa y esa causa pues, puede ser tratada, ¿sí? En algunos casos logrando la cura de la hipertensión. Entonces de 10 a 15 pacientes de cada 100 se curan, bueno, no se curan, encontramos la causa de la hipertensión. De los que no, pues como les dije, se conoce como hipertensión esencial. Aquí pues la menciono como básica, lo consideraremos como sinónimo. Si conocemos la causa, pues se puede tratar. Es como el ejemplo del feocromocitoma, un tumor secretor de catecolaminas. Si lo encontramos, pues podemos quitarlo, se dejan secretar las catecolaminas, se realiza la cirugía, ya no se producen las catecolaminas y disminuye la presión arterial. Entonces logramos una curación de la hipertensión arterial, que en este caso sería hipertensión arterial secundaria, porque es secundaria a una patología que puede tratarse. Ahora bien, recuerden que la hipertensión arterial, su subida de presión, va a depender de la luz del vaso sanguíneo. ¿Sí? Otro dato clave para entender el funcionamiento de los antihipertensivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con placas de ateroma o que mantiene cierto estado de tensión en los músculos del músculo, en los músculos de las arterias, pues va a mantenerse hipertenso por una disminución mecánica de la luz de las arterias. Ahora, la hipertensión arterial pues va a ser multifactorial. Como dije, tiene muchos factores de riesgo y son muchas cosas las que lo pueden provocar. Asimismo, son muchas cosas las que podemos utilizar para limitar el daño y evitar que haya una subida de presión. Ahora, por ejemplo, las personas que comen poco sodio en general están un poquito más protegidas que el resto de la población por esa subida de presión relacionada con la edad. Entonces, el poco consumo de sodio ayuda a limitar el riesgo que hay de padecer hipertensión arterial. Todos aquellos que son familiares de pacientes hipertensos o que pasen hipertensión esencial, son hipertensión que no sabemos qué la provocó, pueden ser portadores de la hipertensión arterial hasta un 30%. O sea, de 100 hijos de hipertensos, 30 pueden ser hipertensos. Ahora, en fisiología, pues tenemos una fórmula para calcular la presión arterial, ¿sí? Esta fórmula va a estar relacionada con el gasto cardíaco, o sea, el flujo sanguíneo que expulsa el corazón,
y la resistencia que ponen los vasos sanguíneos de alrededor, ¿sí? Entonces es una ecuación de tipo hidráulica porque estamos midiendo el comportamiento de un líquido en un circuito cerrado, que es el sistema circulatorio. Entonces la presión arterial, aquí representada como PA, va a ser directamente proporcional a la multiplicación entre el gasto cardíaco y la resistencia que sufre este líquido al pasar a través de las arterias pre y capilares. Entonces eso se llama resistencia vascular periférica. Entonces presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, de forma fisiológica y normal, la presión arterial va a mantenerse regulando el gasto cardíaco, 1, y 2, regulando la resistencia vascular periférica que ejercen arteriolas, vénulas postcapilares y el mismo corazón. Los riñones van a contribuir al mantenimiento de esta presión arterial porque, pues, como en ellos se recibe hasta un 20% del gasto cardíaco, ellos son capaces de regular la presión arterial a través de sustancias como la renina. Sí, hay algunos reflejos secundarios o relacionados con la presión, que son los varorreflejos, que van a actuar en combinación con mecanismos humorales, o sea, con sustancias que ya de por sí suben o bajan la presión secretadas por el mismo organismo, ¿sí? Y esto va a ayudarnos a coordinar el funcionamiento de esos 4 sitios de control, que son la presión arterial, o sea, los vasos sanguíneos, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares, así como los riñones. Estos son los 4 sitios de control anatómicos. 1, las arteriolas, o sea, las arterias de más pequeño calibre, las vénulas postcapilares, el corazón y los riñones, ¿sí? Son los 4 sitios de regulación donde podemos, si alteramos los mecanismos de funcionamiento, podemos alterar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si disminuimos el gasto cardíaco que genera el corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca, efectivamente podemos disminuir la presión arterial. Recuerden que el corazón funciona como bomba, entonces si la bomba trabaja menos, la presión es menor. Ahora tenemos barorreflejos posturales. Barorreflejos pues son reflejos de presión. Posturales pues se refiere a la postura en la que está el cuerpo. Van a regular la presión arterial según el cambio de posturas. Si estamos sentados, si estamos de pie, si estamos acostados, ¿sí? Esta activación se va a dar por el estiramiento de los vasos sanguíneos que dentro, en el interior de su luz, están recubiertos por una capa que se llama endotelio, el cual tiene una serie de varorreceptores. Estos varorreceptores son terminaciones nerviosas que se encargan de medir la presión intraluminal del vaso sanguíneo. Entonces esta presión va a moverse según la postura que tomemos. Ahora, el aumento del reflejo de flujo de salida mediado por la acción del sistema nervioso simpático, que ya vimos cuando vimos los simpático-miméticos, va a ser a través de terminaciones nerviosas encontradas en el mismo endotelio para incrementar la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, ¿sí? Tratando de así de llegar a normalizarnos la presión arterial después de ese cambio súbito de postura. El mismo reflejo va a actuar en respuesta a una disminución de presión arterial. Entonces, por ejemplo, si disminuye la presión arterial, se va a tratar de incrementar el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica para subir la presión arterial. Por lo pronto aquí terminaríamos la clase. No olviden mandarme sus dudas. Este va a ser un tema complicado, ¿sí? Bastante largo. Entonces sí requiero que cualquier cosa que no entiendan me pregunten para ir aclarando las dudas y sea más fácil llevar esta clase.